Muy buenas tardes a todas y a todos. No sé si se escucha bien allí. Bueno, en primer lugar, un placer enorme estar en Necochea, acompañando esta propuesta grandiosa, de la mano de Silvina y de la mano de Corani. Así que bueno, muy agradecida a ambas por toda su predisposición, sus cuidados, sus mimos. Gracias a la Procuración General por este impulso y por este acompañamiento, y al Colegio de Ciudadanos, al doctor del magistrado, también al doctor Pablo Noel, que estaba presente o estaba presente por aquí también. Así que bueno, vamos a arrancar por el comienzo, como corresponde. Espero que este cable no me haga digamos, protagonizar un evento poco afortunado, si no será parte del show, no estaba preparado. Bueno, en 20 minutos hablar del rol del asesor en los diferentes procesos en materia civil, penal, de familia, difícil. Ya cuando me dijo Silvina eso, dije, pará, ¿en cuánto tiempo? Porque la verdad, complicado. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una breve y apretadísima síntesis, sobre todo para ser leal con el colega y con los tiempos que tampoco quiero robarle, ni robarles a cada uno y cada una de ustedes. Así que, ¿por dónde empezar? Digamos, ¿por dónde ver el principio, ¿no? En este contexto. No sé por qué no me estaría funcionando. A ver si por ahí lo tenés. Muy bien, ahora sí. Bueno, esto para ponerle emoción. Vamos a hablar de micrófono porque se va tu voz. Bueno, el que vos digas. A ver, probá este, que me parece que... Hola, hola. ¿Sí? ¿Mejor? Hola, hola. ¿Ahí? Ah, muy bien, más lindo. Bueno, ¿de dónde empezar? ¿No? Empezar por lo pronto por algo que es esencial en nuestra tarea cotidiana, que tiene que ver con hacer visible el rol de los y las asesoras de menores e incapaces en los procesos judiciales, y que tiene que ver con todos aquellos supuestos en los cuales no se ha cumplido adecuadamente con la debida intervención que corresponde en el marco del artículo 103 del Código Civil y Comercial y del artículo 38 de la Ley 14442, Ley del Ministerio Público, y que esto ha dado lugar a cantidad de pronunciamientos judiciales. La verdad que es difícil hacer un paneo de todos los pronunciamientos judiciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como de la Corte Suprema Nacional, como de las diferentes cámaras de apelaciones o juzgados unipersonales, de modo que elijo algunos, traigo dos hoy nada más para traer un poco a cuento. Aquí una presentación en un proceso de desalojo iniciado en el cual querían ser, el objeto era que fueran desalojados un grupo familiar en el cual se encontraban niños, niñas y adolescentes, personas menores de edad, y donde no se le dio oportuna intervención a la asesoría de incapaces dentro de este proceso. ¿Qué es lo que plantea la asesoría cuando va con un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? La asesoría dice, si a mí me hubieran dado posibilidad de intervenir en este proceso y de poder hacer planteos en defensa de estos niños, yo hubiera dicho que estos niños, junto con sus progenitores, son poseedores de este inmueble. Y como todos bien sabemos, el hecho de alegar la posesión obtura la procedencia del desalojo. De modo que acá ha habido una imposibilidad flagrante de poder oponer defensas que hacían al debido proceso y al debido derecho de defensa en juicio de estos niños, niñas y adolescentes, y en consecuencia la Corte dice, a partir de lo expuesto, queda evidenciada la situación de flagrante indefensión en que han quedado estos niños y estas niñas dentro del proceso, con lo cual, siguiendo todos los lineamientos de la Corte Federal y de los pronunciamientos anteriores de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, tengo por cierto que aquí la asesora ha planteado, ha plasmado el principio de trascendencia de las nulidades, ¿no? Todos sabemos, no hay nulidad por la nulidad misma, así que tengo que poder plantear cuál es el perjuicio que he sufrido por el hecho de no haberme sido convocado como parte. En este contexto, entonces, hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revoca la sentencia y dice, vuelvan los autos a la instancia de origen para que integre la litis con la asesora y de esa manera pueda ser real la efectiva defensa en juicio de estos niños. Otra causa más reciente, en este caso del Juzgado Civil y Comercial número 7 de Mar del Plata, del año 2022, en esta causa se plantea la nulidad de todo lo actuado desde un auto, una resolución que había tenido a una persona menor de edad por declarada rebelde. Es decir, acá el actor era un señor, este señor fallece, aparecen en su representación como herederos la cónyuge y el hijo menor de edad, y como la progenitora no se presenta adecuadamente dentro del proceso para poder hacer valer los derechos de su hijo huérfano, pero que es quien continúa la legitimación procesal en este proceso, el juzgado lo declara rebelde. Todo esto sin participación y sin vista previa a la asesoría de incapaces.
¿Qué planteamos desde la asesoría? Esa declaración de rebeldía a una persona menor de edad, a quien no se le ha dado la oportunidad de poder participar en debida defensa en este proceso y no se le ha designado un tutor ad litem o un tutor especial para que represente los derechos que no han sido adecuadamente representados por la madre, por negligencia, por duelo, por la circunstancia que fuese, pero que no han sido adecuadamente representados por la madre, esto demuestra el principio de trascendencia. No es posible declarar la rebeldía de una persona menor de edad sin tener en cuenta la posibilidad de brindar otras estrategias compensatorias, como son en este caso la designación de un tutor ad litem. De modo que hace lugar a este planteo de nulidad de todo lo actuado desde la resolución que lo tuvo por rebelde y ordena entonces dejar sin efecto esta resolución y la designación de un tutor ad litem que lo represente dentro de este proceso, continuando a partir de entonces, es decir, desde el auto anulado, a partir de entonces continuando la intervención con participación de la asesora de menores. Pero ¿qué más? No solamente estos derechos individuales o derechos singulares que están en juego en los procesos, sino también esta categoría que llamamos de los derechos individuales homogéneos, ¿no? Estos intereses individuales homogéneos de los cuales ha venido hablando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el caso Alavi y tantos otros posteriormente que le siguieron. Bueno, cómo también aparece la representación de las asesorías de incapaces en materia de defensa de derechos o de intereses individuales homogéneos. Es decir, grupos de niños que están todos ellos y todas ellas afectados por las mismas situaciones y que con lo cual no tendría sentido hacer 52.000 expedientes paralelos para defender a estos 52.000 niños en juego, sino que es suficiente con que en este caso algunos representantes de esta clase o de este grupo de niños involucrados planteen una determinada pretensión procesal y pueda el asesor o la asesora de incapaces sumarse a esos planteos asumiendo esta representación colectiva, que tiene que ver nada más y nada menos mayormente con derechos económicos, sociales y culturales, que son la gran deuda claramente que tenemos en nuestro país. Este es un fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, del mes de junio del año 2021, donde la situación, que les cuento brevemente, es la siguiente. Hay un grupo de niños y de niñas y adolescentes que viven en unos barrios alejados, marginales, podríamos decir alejados del centro de la ciudad, para quienes conocen Mar del Plata, entre las rutas 2, que es la ruta que va a Buenos Aires, la ruta 11, la ruta 8, es decir, asisten a la escuela gracias a que cuentan con un servicio de boleto estudiantil, que es un pago de un boleto mínimo. En un momento determinado, la prestadora, la empresa prestadora de transporte de este boleto estudiantil, junto con la Municipalidad de General Pueyrredón, a la que pertenece Mar del Plata, y la Municipalidad de General Alvarado, a la que pertenece Miramar, cortan el sistema de boleto estudiantil. Entonces, 4 o 5 familias, 4 o 5 padres, interponen una acción de amparo, y en esa acción de amparo dicen, demando a la provincia de Buenos Aires, a la Municipalidad de General Pueyrredón, a la Municipalidad de General Alvarado, y a la empresa de transporte Costa Azul, porque me han privado de la posibilidad de continuar con este boleto, que ahora, en ese momento, tenían que pagar un boleto de 200 pesos por mes. Digamos, hoy el boleto sale eso en Mar del Plata, pero tenían que pagar un boleto de ese valor, que era un valor exorbitante en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Ellos explican que durante 37 años tuvieron este servicio y que este servicio fue abruptamente cortado por los prestadores. El juez de primera instancia dice que la situación que se le plantea es una situación un poco compleja, que requiere un debate más abierto, un debate más arduo, que no alcanza con la vía de amparo, y entonces en consecuencia le rechaza in limine la acción de amparo. Todo ello sin haber dado vista a la asesoría. La asesoría toma intervención en el expediente, apela esa resolución, pero cuando asume intervención de carácter o de manera colectiva, es decir, representando a la universalidad de niños, niñas y adolescentes que se presume están en la misma condición que los hijos y las hijas de esas 4 o 5 familias que son las únicas que recurrieron por medio de la acción de amparo, ¿sí? Es decir, ellos asumen esta representación individual que había sido asumida por cada uno de los padres. Ahora en la asesoría asumimos esta representación colectiva, en función de la cual vamos a la Cámara de Apelaciones recurriendo esta sentencia que rechazó in limine la acción de amparo, pero lo hacemos ya en representación de estos intereses individuales homogéneos. Con lo cual, la asesoría dice que el sentenciante hizo un rechazo in limine infundado, que debió hacer un estudio un poco más profundo de las complejidades que estaban presentes dentro de este proceso,
y que esto no habilitaba el rechazo del amparo por sí mismo. La Cámara hace lugar al recurso de apelación interpuesto, ordena al juez a imprimir y a llevar adelante la acción de amparo y reconoce específicamente la legitimación colectiva que tiene la asesoría de menores para poder representar a todos los niños, niñas y adolescentes que estaban en esta situación disfuncional de perjuicio a sus derechos, a la educación y también el derecho a la salud integral, ¿no? Digamos, cuando fundamos esto, planteamos la cuestión de, digamos, tal como está dicho por la OMS, por UNICEF, por la Sociedad Argentina de Pediatría, el derecho a la educación excede lo que se aprende. El derecho a la educación tiene que ver con una educación integral y con una idea de salud integral que es también prestada en los establecimientos educativos. Muy bien. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones de representación principal, porque en todas estas uno viene como por representación complementaria, ¿no? Planteando la nulidad, planteando la representación colectiva, ahí asumiendo en parte representación complementaria por los niños representados por sus progenitores, en parte representación principal en el carácter de la representación colectiva, pero vamos a ver algunos casos donde la representación principal se actualiza. Y esto tiene que ver con una realidad que es realmente catastrófica y lamentable, que estamos viviendo muy frecuentemente y cada vez de una manera más lamentable. La veo acá Claudia y hablamos muy frecuentemente, la doctora Portillo, con el tema de los fracasos, ¿no? En las vinculaciones adoptivas. Y cómo impacta en esto, en las medidas o en los pedidos que puede formular la asesoría frente a estas vinculaciones adoptivas. Aquí una causa de Mar del Plata, de la asesoría de incapaces número 3, donde en esta causa, se los hago brevemente, aquí hay una pareja de convivientes que deciden ahijar, digamos, asumir la guarda simple de 3 niños para fines de adopción, con fines de adopción, y bueno, comienzan la convivencia con estos niños. Ellos son convivientes, los guardadores, y son además condóminos de una vivienda. En un momento el señor empieza a desplegar ciertos episodios de violencia con la familia, de lo cual son víctimas estos chicos también, y el hombre decide que abandona la guarda que ha asumido respecto de estos chicos y pide que la señora y los hijos sean expulsados de la vivienda. Aquí se hace un planteo por parte de la asesoría pidiendo la atribución, no solamente la fijación de una cuota alimentaria, sino la atribución de esa vivienda que había operado como vivienda familiar a favor de estos niños menores de edad, pero con un fundamento, con un aditamento súper interesante, que es el siguiente: que esta pareja era una pareja conviviente, y como nosotros y nosotras sabemos, según el artículo 526 del Código Civil y Comercial, se le puede atribuir el uso de la vivienda después de la ruptura de la unión convivencial a uno de los miembros de la pareja por un plazo máximo de 2 años. Y acá el planteo que se hace, que acoge la jueza de primera instancia, la doctora Rotonda, y que confirma la Cámara de Apelaciones Civil Sala 2, a consecuencia del planteo formulado por la asesoría 3, es que esta prolongación en el tiempo del uso de la vivienda familiar y de la atribución de la vivienda familiar sea hasta la mayoría de edad de estos chicos. ¿Por qué? Porque hace un parangón o una analogía con la situación del progenitor afín. Dice, si el progenitor afín tiene obligación alimentaria cuando no asumió ni siquiera el cargo de guardador como a futuro padre. Digamos, claramente acá tiene un ímpetu mucho más fuerte y tiene una carga mucho más fuerte el compromiso que este señor había asumido, de modo que el artículo 526 en este caso se corre. Lo corro, cede, queda fuera de lugar y prevalezco otro interés superior, el principio de solidaridad, este interés superior de estos niños que están en juego, que ya tuvieron una situación de vida vulnerable y que en este contexto tengo que amparar. De modo que deja de lado, resulta inaplicable, dice, por ser inconvencional, este artículo 526 y hace lugar entonces a este planteo. Un caso más reciente del juzgado de familia número 4 de Mar del Plata, en una situación similar, donde también 2 mujeres, una pareja homoafectiva, asumen el cuidado de 4 niños durante 2 años. Esta pareja vive en el Gran Buenos Aires y los niños eran originarios, 3 niñas y un niño, originarios de Mar del Plata. Se la selecciona, esta pareja comienza una vinculación remota, con toda la dificultad que tiene la pandemia, empieza en el año 2020, un seguimiento durante toda la plena pandemia, con seguimiento permanente del equipo técnico del juzgado, de la asesoría, del juzgado mismo, del servicio local de la jurisdicción y demás,
De repente, 2 años después, vienen estas señoras y dicen que hay situaciones de los chicos, ¿no? Como esto que pasa siempre, que se pone la carga por sobre los chicos y no sobre las dificultades que tienen los adultos, porque después cuando los niños son escuchados, cuando vienen, cuando son traídos nuevamente, abandonados, no me gusta decir devueltos, porque esto es algo que me retrotrae a una cosificación, ¿no? Digamos, como que devuelvo los chicos, como que devuelvo el perro, como que devuelvo, ¿no? Entonces, digamos, cuando los niños son abandonados, que este es el término concreto que ocurre con esta situación, después de 2 años, los niños dan cuenta de haber sido víctimas de situaciones de violencia, que las mujeres tomaban alcohol, que se agredían entre ellas, que los golpeaban a ellos con cintos, digamos, toda una serie de situaciones que estos niños han vivido en ese contexto y que da cuenta que claramente hay una imposibilidad de ellas como posibles guardadoras para hacerse cargo. Entonces, la asesoría pide, a partir de allí en ese contexto, la revocación de la guarda a favor de estas señoras, que se ponga en conocimiento del RUAGA, del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción, y que se las traslade como proyectos no viables, es decir, que estas señoras no puedan a futuro adoptar a ningún otro niño y a ninguna otra niña. Se pide una obligación alimentaria, se pide el mantenimiento de la cobertura de la obra social, y se deja reserva de evaluar la promoción de un proceso de daños y perjuicios por los daños y sufrimientos que han vivido estos niños, e incluso este concepto de la pérdida de chance, es decir, la chance que perdí en estos 2 años de haber estado viviendo con esta pareja, con este matrimonio, donde yo tenía 6 años y hoy tengo 8 o 9 para acceder de vuelta a postulantes. Y no es lo mismo, lo sabemos, por el caudal que registra el registro, valga la redundancia, no es lo mismo tener 6 años o 9 años cuando estoy como postulante para una vinculación. De modo que así hace lugar la jueza, incluso le fija una cuota alimentaria por valor de 40.000 pesos, ordena la remisión a la justicia penal para que se investiguen los hechos ocurridos en el lugar de residencia, de que los niños daban cuenta de las situaciones del maltrato, y le prohíbe todo tipo de vinculación y de alguna manera de comunicación de estos niños con ellos. Muy bien. Algo más de adopciones, también en materia de adopciones y planteos de inconstitucionalidades. Este es un caso interesante donde en realidad unas personas que habían obtenido una guarda con fines de adopción en una ciudad, en Lomas de Zamora, en la ciudad del conurbano, obtienen la guarda con fines de adopción, pero cuando se mudan a Mar del Plata y quieren iniciar ya el proceso adoptivo, se les rechaza en Mar del Plata por el siguiente pequeño detalle. Ellos hacían 20 años que estaban unidos conviviendo, pero resulta que la señora no estaba divorciada de su pareja anterior. Como todos sabemos, si hay un impedimento de ligamen con una pareja anterior, no estoy en una unión convivencial, sino que estoy en una convivencia simple. Si no estoy en una unión convivencial, no puedo ser adoptante, porque la adopción es a favor de cónyuges o de unidos en una unión convivencial. El problema que se plantea acá es que esta señora nunca había podido hacer su divorcio por falta de recursos económicos y porque no conocía el domicilio del señor con el cual tenía que divorciarse. De modo que el juzgado aquí le manda a decir, bueno, divórciese, y cuando esté divorciada y tenga todos los papeles en regla, véngame a mí acá con esto de nuevo y véngame y vamos a ver qué pasa con el proceso de adopción. ¿Qué plantea la asesoría en ese momento? Que en realidad no tiene ningún sentido otorgar la guarda con fines de adopción y la adopción primero a uno y después derivar al otro conviviente a iniciar una adopción integrativa, cuando en realidad hay que ver que en este caso concreto, esta norma del artículo 510 que exige los 2 años de convivencia sin la existencia de un ligamen, en este caso particular resulta una norma inaplicable porque no atiende al interés de este niño, que incluso con quien más referenciaba pertenencia afectiva era con la mujer y no con el hombre, ¿no? Entonces, desde la asesoría se plantea este planteo de inaplicabilidad de esta norma, y en función de eso el juzgado hace lugar y acoge el pedido. Muy bien, y para avanzar un poquito, algunas intersecciones o interseccionalidades en lo que tiene que ver con el cruce entre niñez, discapacidad, género, categorías analíticas, categorías epistemológicas que nosotros encontramos habitualmente en nuestra tarea cotidiana, y cómo tenemos que ir mirando y abordando a partir de esta mirada interseccional. Y acá traigo 2 casos de lo que tiene que ver con el foro penal, con la participación en el foro penal. Ya voy promediando el tiempo. En este caso es un caso en el cual, ante un planteo que formula el particular damnificado en este contexto,
de un planteo autónomo, la asesoría, cuando se le da vista de ese planteo, toma conocimiento de un archivo de las actuaciones, una revisión de ese archivo de las actuaciones que había ido a Fiscalía General, la resolución de esa revisión por parte de la Fiscalía General, tampoco sin vista la asesoría, una reconsideración de esa revisión del archivo de las actuaciones, tampoco sin haber dado vista a la asesoría, es decir, que 3 instancias habían transitado sin cumplir con la ley del Ministerio Público y con la resolución 99 del año 2019 del Procurador General, que impone que antes de tomar cualquier decisión relativa a la clausura del proceso, hay que dar vista previa e inmediata a la asesoría. Con lo cual, la asesoría señala que en este caso no se le puso vista previo a los autos señalados. Destacó que había una triple condición de vulnerabilidad de esta niña, por ser mujer y por ser víctima dentro de este proceso, y que la investigación no se encontraba agotada porque incluso había varias pruebas que habían sido ofrecidas por el particular damnificado y que estas pruebas no se habían proveído. Lo importante, lo más interesante que me parece de este precedente del Juzgado de Garantía 6 de Mar del Plata, más allá de que obviamente digo porque por eso lo traigo, si me pidieron mal no lo traigo, obviamente hace lugar al planteo de nulidad formulado por la asesoría, es que dicen, no importa, porque muchas veces leemos, no importa la participación de la asesoría porque el niño estaba asistido por su progenitora, o no importa porque ya contaba con particular damnificado. Y en el fuero penal no se comprende muchas veces esto de la doble representación, que la doble representación es una garantía legal y constitucional en cualquier fuero, no solamente en el fuero de familia, ni solamente en el fuero civil. Entonces la jueza dice, aun cuando en este caso la madre y su letrado se mantuvieron activos a lo largo del proceso, no se garantizó el derecho a la doble representación. La asesora plasmó el perjuicio, demostró las pruebas que estaban sin poder cumplirse y en ese sentido la nulidad es lo que prospera. Un último caso relacionado con el fuero penal, para ir corriendo rapidito, es un caso en el cual también el juzgado de garantías revisa y en realidad no hace lugar a un sobreseimiento planteado por el agente fiscal respecto de la situación de una niña que cuando había concurrido a prestar declaración testimonial, este es un caso de la asesoría 2, que si lo digo mal, acá después Júgar me va a pegar, pero en este caso, ¿está bien? Está bien, bueno, bien, la prueba. En este caso, la niña no había podido prestar una declaración lúcida porque estaba bajo el efecto traumático de las situaciones abusivas que había sufrido, salía de una internación psiquiátrica con un estado absolutamente confusional y se la llevó a prestar declaración testimonial en ese contexto. El fiscal entonces, como de la declaración no obtiene prácticamente nada, dice no tengo elementos suficientes de juicio para proseguir. La perito psicóloga plantea que esta niña está en un estado confusional, que ha salido de una internación involuntaria, y el asesor dice, es prematuro el sobreseimiento sin poder haber recibido una declaración testimonial en debida forma y sin haber cumplido otras restantes pruebas que se encuentran pendientes de producción y que pueden dar claridad al hecho que se está investigando. En consecuencia, el juzgado valora la importancia de la declaración del adolescente que fue efectuada en condiciones irregulares y que tiene que cumplirse en un momento en el cual la niña se encuentra en condiciones hábiles de poder prestar esa declaración, entiende el sobreseimiento prematuro y que sea escuchada tal como lo pidió el asesor una vez que sus funciones psíquicas se encuentren estabilizadas. Con lo cual, rechaza en este contexto el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal. Y por último, para cerrar con las cuestiones de discapacidad, un fallo interesante que pone en crisis aquello que tiene que ver con, hoy la doctora Portillo hablaba de esto del paternalismo justificado y del paternalismo injustificado. ¿Cuándo tiene que intervenir el Estado para ejercer acciones paternalistas respecto de una persona y cuándo esas acciones paternalistas se entienden de un paternalismo injustificado? Nosotros sabemos que estamos regidos por la Convención de Naciones Unidas, por un modelo social que tiene como piso o como estructuras el ejercicio de la capacidad jurídica, la toma de decisiones con apoyos y el modelo de las voluntades y preferencias. Entonces, ¿cuánto de paternalismo apuntamos o cuánto de paternalismo es posible dentro de este modelo social? Y bueno, aquí un fallo interesante de Lomas de Zamora, que revisa la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora a resultas del recurso de apelación interpuesto por el asesor de incapaces contra una resolución en la cual se había rechazado la restricción a la capacidad de esta persona, o sea que esta persona era una persona con su plena capacidad jurídica, pero se le había impuesto
la designación de un tutor de tratamiento, ¿no? Estas figuras sui generis que no existen en ningún lado, y este tutor de tratamiento tendría que en forma semestral remitir un informe del tratamiento psicoterapéutico seguido. Sería como si yo tengo un problema cardíaco y entonces semestralmente me tiene que informar al juzgado cómo va con mi control cardíaco. Digamos, acá hay un prejuicio, ¿no? Una presunción negativa en relación que lo que hay es una afectación a la salud mental. El asesor apela, considera que esto, luego de cesar la inhabilitación, constituye una injerencia arbitraria, y la Cámara dice que en este contexto rige el principio pleno de capacidad jurídica. Si la persona ha sido restablecida su capacidad jurídica, no corresponde ningún otro tipo de interferencia, ningún otro tipo de tutor, ningún otro tipo de seguimiento. Entonces reconoce la personalidad y capacidad jurídica y deja sin efecto la designación de tutor de tratamiento dispuesto en la primera instancia, deja sin efecto las funciones del defensor, las funciones del curador y ordena la inscripción en todos los registros correspondientes. Y aquí el último, y con esto prometo cierro antes que Coralie me rete, y voy bien con Hugo, yo me conté y voy 20 minutos, te quiero decir. ¿Voy más? Sí. Bueno, lo puse mal a propósito. Bien. Pero quiero contar esto porque esto la verdad que es el final, pero es el caso que más me conmueve y que me moviliza. Y que es un caso en el cual se obtuvo de parte de la asesoría la suspensión de los tratamientos de un pretendido tratamiento de electroshock que se quería hacer respecto de una persona que estaba internada en el marco de una medida de seguridad, que en realidad, bueno, la doctora Iglesias la conoce porque tuvimos el placer de trabajarla juntas cuando ella era jueza de familia, una medida de seguridad en el fuero penal, que se logró finalmente que el control de legalidad de esa medida de seguridad pasara al fuero de familia, y a partir de ahí, hasta que la perdimos, está viva, pero después de una revisión, que la perdimos, seguimos con este control, y luego con la doctora Lajano, con la jueza actualmente. La clínica dice, medida, terapia de electroshock, no hay ningún otro tratamiento que sea eficaz con esta persona, tenemos que someter a terapia de electroshock. La asesoría plantea una oposición a esto, le da intervención al perito médico del juzgado, que sin entrevistar a la persona, y digo, insisto con esto, porque cómo se puede hacer también una evaluación interdisciplinar sin entrevistar a la persona y solamente mirando los informes de lo que te dice la médica que quiere hacer y quiere llevar adelante el electroshock, dice que esta es una terapia que se considera adecuada porque no responde a otras terapias farmacológicas. Con lo cual, recordamos en esa oposición la resolución 17/2014 del órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, que se pronuncia en sentido desfavorable a la utilización de las terapias de electroshock para resguardar adecuadamente los derechos de los usuarios de conformidad con la normativa nacional, convencional y constitucional, que no se admiten prácticas invasivas, cruentas o que afecten la integridad de las personas que requieren atención psiquiátrica o alojadas en lugares de internación psiquiátrica. Con lo cual, en los actuales modelos de abordaje de la salud mental, tiene que tener como eje primordial el respeto de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, entonces, calificando a las prácticas de electroshock como una práctica que encuadra en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, resaltamos los informes del Comité contra la Tortura y sobre todo que la señorita M no había prestado su consentimiento informado para ser sometida a una terapia de electroshock, con lo cual vuela, ¿no? Digamos, arrasa y atraviesa y atrasa la Convención de Naciones Unidas, el Código Civil y Comercial que exige el consentimiento informado para todos los tratamientos, de modo que la jueza rechaza la aplicación del tratamiento de electroshock. Bueno, nada más que esto, muchas gracias. Esta foto la enviaron las organizadoras